Bueno, y en estos momentos nos acompaña en el estudio Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, Tatiana, muchas gracias por este espacio que nos brindas. Agradecemos que es importante la información para el magisterio, para la opinión pública. Obviamente hay algunos pequeños problemas en el Cusco, en Puno, en algunas partes del país que quieren imponernos una huelga nacional. Son huelgas regionales y nosotros somos muy respetuosos, somos el organismo, el único organismo reconocido por el Ministerio de Trabajo, somos un organismo de ámbito nacional y en esa lógica obviamente nosotros habíamos realizado un paro nacional contundente que ustedes habrán visto el día 13 y también en horas de la tarde nos hemos reunido con los funcionarios de alto nivel del Ministerio de Educación y el día jueves y viernes, y estamos teniendo algunos avances en beneficio del magisterio. ¿A qué acuerdos llegaron con esas reuniones que han sostenido con representantes del Ministerio? Bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo de que el incremento de remuneraciones va a ser teniendo en cuenta los compromisos firmados con el gobierno del año pasado, unos compromisos donde decían el piso salarial de 2.000 soles. Lo concreto es que los congresistas aprobaron este año, en el mes de febrero, que el incremento se iba a dar de 2.000 soles el año pasado, pero además teníamos que trabajar entre 2 a 5 horas más. Sí. Por lo tanto, eso ha creado una reacción en el magisterio diciendo, sí queremos aumento, pero sin aumento de horas de trabajo. Entonces, ahora sí se ha rectificado y se ha encaminado y nos parece bien. También otro de los aspectos que ha habido incremento de remuneraciones son para los maestros contratados. Definitivamente no debió darse el incremento fragmentado, primero a los nombrados en marzo y después en noviembre a los contratados porque hacemos la misma función. Menos mal se ha rectificado, aunque tarde, pero bueno, en agosto van a recibir ellos una remuneración. Esa remuneración, por ejemplo, para secundaria va a ser de 1.240. Aunque tarde, pero bueno, en agosto van a recibir ellos una remuneración. Esa remuneración, por ejemplo, para secundaria va a ser de 1.243 a 1.780, más de 500 soles. Nos parece eso un gran avance y está garantizado para el próximo año que tanto nombrado como contratado se le va a nivelar a 2.000 soles. Ahora, ¿cuál es el panorama, cuál es la situación, ¿no? Porque lo que uno identifica es, hay un SUTEP nacional que convocó esa marcha que usted nos comentaba, hay SUTEP regionales, la situación en Cusco es bastante complicada, la situación en Puno también es bastante complicada, se habla de un SUTEP CONARE también. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Ustedes son el sindicato mayoritario, nos dice que son los que tienen plena comunicación y están autorizados por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿pueden realmente tener el control de esta situación? ¿Están comunicándose con los otros sindicatos? Nosotros nos comunicamos con la mayoría del Magisterio Nacional, sin embargo aquellos dirigentes que intentan a confundir al Magisterio, a llamar mediante un pliego de extrema solución, por ejemplo están pidiendo la derogatoria de la ley de reforma magisterial y para que se derogue la ley obviamente tiene que pasar por el Congreso de la República y ahí obviamente está dentro, por ejemplo en Puno está el CONARE Movadef, algunos de Cajamarca está el CONARE Proseguir, también en Junín está el CONARE Proseguir, es decir, aquellos que desean proseguir con la guerra popular todavía. Entonces, son los dirigentes el que están asusando, el que están inventando, tratando de mentir al magisterio con esta perspectiva de que no se ha logrado nada, cuando nosotros realmente creemos que ha habido un cierto avance. Por ejemplo, Pedro Castillo de Proseguir, Cajamarca, ¿dónde lo reciben? En el Congreso de la República. El día lunes han tenido una conferencia de prensa y nos parece que también los congresistas deben tomar una postura con el proceso democrático. Si bien es cierto hay que defender la escuela pública, el magisterio está postergado por muchísimos años, definitivamente hay la necesidad de mejorar, pero sin embargo estas personas ajenas a la verdadera democracia, a la práctica y respeto institucional, son aquellos que por el congresista Curro, que lo abre las puertas en el Congreso de la República, y este es del lunes, ¿no? El congresista Wilber Rosas, también el congresista, acá está el congresista Ochoa, ¿no? Que permanentemente han abierto las puertas, no desde ahora, sino de hace tiempo, y por eso que esos personajes vinculados a Sendero Luminoso se sienten con la autoridad, con la valentía, sorprenden a los maestros, inventan una serie de argumentos diciéndole que ya vamos a solucionar, que no queremos la evaluación, que los congresistas tal o cual nos van a apoyar, y eso es totalmente falso, porque dentro del Congreso, para aprobar una ley, una modificatoria de una ley, se tiene que ver la correlación de fuerzas. ¿Usted tiene información certera, tiene pruebas de lo que está diciendo? Porque justamente hacía referencia esta mañana el ministro del Interior, Carlos Asombrío, sobre eso y decía
que el SUTEP CONARE sí está dirigido por gente cercana a Sendero Luminoso. Por supuesto, ahí en los registros de la OMPE está, por ejemplo, el señor Andía, que es el supuesto dirigente de Arequipa, que el día de hoy se va a ir a la ciudad del Cusco y van a formar una federación ajena al SUTEP. Ellos están dentro del Movadef y usted sabe que el Movadef no ha podido inscribirse en este proceso electoral, pero definitivamente tiene su identidad, ha sido el ala derecha de Sendero Luminoso que quería participar en este proceso electoral. Hay las evidencias correspondientes, hay incluso, por ejemplo, la señora Ruth Báez, que es la presidenta del Comité Nacional o del Comité Regional de Lucha del Cusco. Ella, por ejemplo, en 2014, conjuntamente con un grupo Andía y algunos miembros del Movadef, se juntaron para formar una federación. Lo inscribieron la federación en el Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué lo anularon? Porque en algunos de sus acápites de su reglamento incentivaban a la lucha armada. Y por ese acápite prácticamente el Ministerio de Trabajo dijo que esto no representaba a una organización sindical democrática y por lo tanto estaba dentro de la perspectiva de apología del terrorismo, por eso que no lo reconocieron si no lo hubieran reconocido. Entonces ustedes ahí como sindicato mayoritario no tienen ningún tipo de poder, no pueden de alguna manera, no sé, llamar a la calma, reorientar esta situación, porque claro, estamos hablando de ese SUTEP CONARE ha movilizado a un montón de gente, tiene también su pliego de reclamos y todo. Definitivamente el magisterio debe identificar quiénes son, cuáles son sus orientaciones. Lo concreto es que ahí tienen un pliego maximalista donde solamente están exigiendo la destitución de la dirigencia nacional, están imponiendo una huelga regional indicándole y mintiéndole que es una huelga nacional cuando definitivamente es todo lo contrario. Ya, ¿y qué pasa en Cusco, por ejemplo? ¿Qué pasa en Puno? La ministra ha manifestado su preocupación porque es muy probable que si la situación continúa de esa manera se pierda el año escolar. ¿Ustedes responden a la misma preocupación? ¿Cuál es su postura? Definitivamente nosotros como defensores de la escuela pública gratuita de calidad, eso también es nuestra preocupación. Como eje central tenemos al estudiante. Si bien es cierto, tenemos nuestros derechos, también en la exigencia, también hay que ver por el derecho del estudiante. En esa perspectiva hacemos un llamado a la gran mayoría del magisterio, no a la dirigencia que miente, engaña, difama, sin ninguna evidencia. Y en esa perspectiva hay algunos avances, hay compromisos de la ministra y del gobierno para que el próximo año se implementen los acuerdos. Hay un tema de deuda social del 30% de preparación de clases que nos debe el Estado a cada maestro. Pero obviamente sería irracional e irresponsable decir, señora ministra o señor ministro de Economía, nosotros queremos que nos pague inmediatamente el 30% porque son más de 4.000 millones. Se incluyen en el presupuesto, por supuesto. Es un proceso gradual y por eso que nosotros estamos conversando con algunos congresistas para que incluyan dentro del presupuesto un tema también que era un tema de contradicción. Los profesores que provenían de la ley de profesorado y que tenían un cargo de director, subdirector, especialistas, ¿cuánto cobraban? Entre 4 soles, una miseria, hasta 176. Y los que provenían de la ley de carrera pública magisterial cobraban 600 soles, 400, 600 y 800 soles más. Este proceso de discriminación desde 2012 hasta ahora, ya hay el compromiso para que el próximo año sí va a haber una homologación. Entonces, hay aspectos importantes y la solución última por el cual están exasperados los maestros es la situación de evaluación de desempeño laboral. Ya, ustedes estaban en contra de esto, pero entiendo que esto se ha modificado también, que va a haber una única evaluación y luego va a haber una siguiente. Estaban preocupados por el tema de despidos también. Obviamente por el tema de despido, la ministra se ha comprometido que no va a ser para el despido, espero que lo aclare, pero lo concreto es que dentro del magisterio hay una desinformación de cómo es que se le va a evaluar dentro de los directores que van a ser los evaluadores pero también. ¿Ustedes no tienen también una responsabilidad? Digo, ¿cuál es su autocrítica? Porque sí hay mucha desinformación y pareciera que hay sindicatos, hay gremios por todas partes y cada uno entiende y escucha, parece lo que está en la medida de sus posibilidades, de sus alcances, no lo sé. ¿No tienen ustedes algún tipo de autocrítica? Nosotros definitivamente tenemos nuestra autocrítica porque no hemos podido llegar a la gran mayoría del del Magisterio Nacional. Nosotros tenemos solamente 6 licencias a nivel nacional, es insuficiente, pero a pesar de eso tenemos que hacer y seguir haciendo los grandes esfuerzos. Solamente este año había un cronograma para la evaluación de desempeño laboral. Nosotros le planteábamos a la ministra que era importante un proceso de información y de actualización pedagógica
a nivel nacional para crear las condiciones pedagógicas de tal modo que en mejores condiciones, valga la redundancia, vayan los docentes a esa evaluación. Y como ella misma lo ha dicho, su objetivo no es despedir, sino su objetivo es formar, cualificar al magisterio, y en esa perspectiva nosotros pedimos a través de este medio a la ministra y al gobierno de que se postergue para el próximo año esa evaluación de desempeño laboral, y este año en lo que va del tiempo, en lo que queda del tiempo de los meses, obviamente debe servir para hacer un proceso de capacitación permanente que va a beneficiar a los mismos estudiantes. Entonces, ese proceso está dado, la ley de educación lo permite que se haga primero las capacitaciones antes de las evaluaciones, y creemos que esa exigencia debe ser escuchada. Para ir finalizando, señor Velázquez, ¿cuál es entonces la labor del SUTEP de ahora en adelante y qué va a pasar? Sin duda tomo como ejemplo una vez más la situación de Cusco, porque ahí es donde la huelga ya ha pasado más de un mes, es la situación más preocupante, no digo la más radical, pero sí la más preocupante por el tiempo que pasa. ¿Cuál sería entonces de ahora en adelante la labor del SUTEP? Bueno, definitivamente hoy día nosotros tenemos una reunión con todo el Comité Ejecutivo Nacional acá en la ciudad de Lima. El día lunes vamos a continuar con esa reunión y vamos a bajar a información, a hacer asambleas que en cada región, en cada provincia, en cada distrito, para informar los avances de propia fuente directa de la dirigencia nacional y así intercambiar una serie de opiniones. Nosotros estamos convocando a una asamblea nacional el día 4 y 5 de agosto. Ahí van a participar todos los delegados a nivel nacional de la mayoría de las regiones, y ahí se determinará lo favorable o desfavorable y los pasos a seguir a futuro. En esa perspectiva, yo insisto, persisto, exijo a la ministra sobre esta evaluación de desempeño laboral, la postergación que sería una necesidad importante para que se busquen las mejores condiciones para el magisterio y obviamente para los estudiantes. Los agremiados no están en huelga. Nuestros agremiados, ningunos que están empadronados dentro del SUTEP, no están en huelga. Solamente aquellos que están en el CONARE, que están dirigiendo, están mintiendo, y los dirigentes que están conduciendo esa huelga, que quieren hacer aparecer que es nacional cuando es totalmente regional, obviamente ellos no quieren saber nada del SUTEP, no quieren pertenecer al SUTEP y obviamente tienen un estatuto propio y no están afiliados a nuestra organización. Bien, señor Velázquez, ha sido usted muy amable. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Tatiana. Bien, 1 de la tarde con 37 minutos.